Bienvenidos hermanos y hermanas, buenas noches, buenos días, buenas tardes, como nos ha enseñado el hermano Freddy, en la hora y en el horario, el día que el Señor ha decidido que tú escuches esta valiosa enseñanza. Todos estamos sentados hoy a sus pies de Jesús resucitado, porque verdaderamente el Señor ha resucitado. Gloria, gloria al Señor por su resurrección y por estar entre nosotros, haciendo que nuestra vida sea cada vez mejor y en ese camino de salvación que Él mismo ha provocado. Para iniciar entonces, amados hermanos y hermanas, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Recordemos y no perdamos de vista que nuestra misión como comunidad de hombres católicos San José para este año 2024 y los invitados e invitadas consiste en que seamos santos e inmaculados ante Dios por el amor en Jesucristo nuestro Señor. Todas nuestras enseñanzas van a ir entonces conduciéndonos a que nosotros logremos este año ser santos e inmaculados ante Dios por el amor en Jesucristo nuestro Señor. Es una maravillosa misión. Vamos a orar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Padre, Santo. el Hijo, del Amén. Espíritu Santo. Bendito Padre bueno y misericordioso, Padre nuestro, de cada uno de nosotros. Te damos infinitas gracias por el don de la vida, nuestro y de nuestra familia y de todos nuestros amados seres queridos, porque nos confirmas que tenemos una misión que cumplir, una misión de amor, y la tenemos que vivir contigo, Padre Santo y bueno. Estamos acurrucaditos como niños recién nacidos en tus manos y abrazados por tus brazos llenos de misericordia. Y desde ahí, con esa tranquilidad y paz que tiene un niño recién nacido, esa paz interior de la cual nos hemos apropiado, desde ahí vamos a estar aprendiendo lo que hoy el Señor tiene preparado para cada uno de nosotros. Amado Espíritu Santo, hoy te pedimos que nos ilumines y guíes a todos los que estamos a la escucha y especialmente a nuestros hermanos que hoy nos dirigirán y predicarán la palabra de Dios. Dale a cada uno de ellos voz de profeta en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, como el hermano Freddy les ha introducido, hoy iniciaremos un tema sobre la oración que se llama Camino de Amor, la oración como camino de amor. Vamos a entrar entonces al preámbulo y síntesis del contenido, como hemos aprendido en nuestro programa Testigos de su Misericordia, que es el programa permanente de formación de profetas y predicadores dentro de la Iglesia Católica. Y entonces iniciamos cada tema con un preámbulo que nos sitúa en el contexto y una síntesis del contenido para que sepamos de lo que vamos a profundizar en el tema que hoy ha decidido el Señor que recibamos. Dentro del contenido de este programa de Testigos de su Misericordia, vamos a recibir en esta semana y en posteriores la serie La oración, Camino de Amor, iniciando el día de hoy con el tema Los motivos de la oración. Esta valiosa serie está fundamentada en el libro del padre Jacques Philippe, acogiendo la exhortación que nos ha hecho el Papa Francisco para que en este año 2024 toda la iglesia medite y contemple sobre la oración. Nosotros obedientes al pontífice, al representante de Cristo en la tierra, nosotros iniciamos esta serie de oración, ¿verdad? Porque sabemos que a través del Papa el Señor nos ha ofrecido esa gracia para este año. Así que vamos a estudiar sobre la oración, hermanos, que es algo maravilloso. El padre Philip nos dará algunas indicaciones muy sencillas y al alcance de todos para animarnos a los que queremos responder a esta llamada, guiándonos en nuestro afán y que se cumpla en nuestra vida de oración el encuentro íntimo y profundo con Dios, que es el objetivo de nuestra vida. El padre Philip desea que en estas enseñanzas encontremos efectivamente, siendo fieles a la oración, la luz, la fuerza, la paz que necesitamos para que nuestra vida produzca fruto abundante según el deseo del Señor. Yo le repito esto por la importancia que tiene. Estudiar la oración, compartir la oración con Jesús, recibir la enseñanza de la oración con Jesús, siendo fieles a esa oración que vamos a estudiar, a meditar y a contemplar, nos va a provocar, dice, como un fruto abundante, nos va a dar la luz de Dios
la luz en nuestro entendimiento, la luz del discernimiento. Eso va a provocar la oración que vamos a estudiar. También nos va a dar la fuerza, esa fuerza que necesitamos a diario para poder superar los obstáculos que se nos presenten de todo tipo y tengamos la fuerza de Dios porque hemos estado con Dios y vivimos. Por lo tanto, la fuerza de Dios nos acompaña. Y la paz que iniciamos el año estudiando, la paz interior de la cual nos hemos apropiado para que sigamos cultivando esa paz interior que nos permite actuar sin ningún problema, sin ninguna pena, sin ninguna amenaza, sin ningún nerviosismo, ni depresión, ni ansiedad, ningún estrés, porque estamos confiando en que por la misericordia de Dios, Él nunca nos va a desamparar y todo lo va a transformar para nuestro bien. Por lo tanto, esa paz va a ser fortalecida como fruto de ese coloquio, de ese diálogo que vamos a nosotros a seguir profundizando en aprender sobre la oración cristiana. Así dice el Padre Fili, nos dice todo eso que necesitamos en perseverar y ser fieles en la oración, como fruto la luz, la fuerza y la paz que necesitamos en nuestra vida, ese va a ser un fruto abundante, nos ofrece el Padre como una promesa, ¿verdad? Según el deseo del Señor. El Señor nos quiere dar ese fruto abundante a través del estudio y la práctica de la oración. Especialmente el Padre Philip nos menciona que nos va a hablar sobre la oración personal y hace una acotación que es bueno que yo se la comparta. Él nos menciona que la oración comunitaria, en particular la participación en la liturgia de la iglesia, es una dimensión fundamental de nuestra vida cristiana y que él no pretende subestimarla en este libro. O sea, el valor lo tiene la oración comunitaria, especialmente la litúrgica. Sin embargo, dice, para los propósitos de enseñanza de este año, nos va a hablar específicamente sobre todo de la oración personal, pues es ahí donde se encuentran las mayores dificultades. Además, sin oración personal, la oración en común corre el riesgo de ser superficial y no alcanzar toda su belleza y su valor. Quiere decir que al estudiar la oración personal va a enriquecer nuestra oración comunitaria. Además, nos dice el Padre Philip, sin oración personal, la oración en común corre el riesgo de ser superficial y no alcanzar toda su belleza y su valor. Una vida litúrgica y sacramental que no se alimente del encuentro personal con Dios puede acabar siendo aburrida y estéril. Bueno, ya recibiendo esa precaución que nos hace el Padre Philip, pues con mayor gusto y entusiasmo, vamos a adentrarnos en el estudio de la oración personal. Nos dice el Padre Philip que el mundo actual vive y quizá vivirá cada vez más tiempos difíciles. Y eso no es nada extraño, ¿verdad, hermanos? Desde el principio de la creación, el hombre ha tenido que vivir en mundos que cada vez son más difíciles. Y cada etapa histórica, como la vemos en la historia de la Iglesia católica, vemos que la Iglesia ha tenido que superar todas las épocas, tiempos difíciles. Y ahorita estamos viviendo los que nos tocan a nosotros. Esos tiempos difíciles que tenemos que enfrentar y superar. Entonces, en ese mundo, dice, es tanto más necesario enraizarse, agarrarse de la raíz, dice, de la oración, así como nos pide Jesús en el Evangelio, en Lucas 21:36. Vigilad, hermanos y hermanas de la comunidad de hombres católicos San José, invitados e invitadas, vigilad orando en todo tiempo, a fin de que puedan evitar todos estos males que van a suceder y estar en pie delante del Hijo del Hombre, Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea. Entonces, vamos a vigilar orando en todo tiempo, dice, en todo tiempo y lugar, hermanos, a partir de este momento, a fin, dice, de que nosotros podamos evitar todos esos males. Así que el Señor nos está dando esa promesa. Si vigilamos orando en todo tiempo con Jesús, podemos evitar, dice, todos esos males que van a suceder, no tenemos por qué preocuparnos porque los vamos a superar y vamos a mantenerlos en pie, dice, delante del Hijo del Hombre, con esa dignidad humana y cristiana que el Señor Jesucristo nos otorga en el Padre y en el Espíritu Santo. Bueno, esa introducción, el preámbulo, mire, ya nos situó.
Vamos a profundizar en nuestra oración personal. Preparemos nuestro corazón. Recuérdate que hemos recibido muchas enseñanzas acerca de cómo apropiarnos del alma de Cristo para el alma orante de Cristo para orar en Cristo. Hemos recibido, al igual que en Él, en Virgen Santísima María y nuestro amado Padre San José, ese silencio interior que nos prepara, ese recogimiento interior que nos permite entrar en ese diálogo con nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. No lo olvidemos. De eso ya nos hemos apropiado. Nos hemos llegado a la conclusión en las enseñanzas anteriores de que ya no soy yo quien ora, sino que es Cristo quien ora en mí. Ya en ese fundamento vamos a introducirnos entonces en los motivos de la oración. ¿Cuáles son esos motivos, esas motivaciones que debemos tener interiores para poder orar? Para que no desfallezcamos en la perseverancia de la oración personal. Para ello, el Señor nos ha invitado el día de hoy de manera especial con nombre y apellido a nuestro hermano Gunther Dubón, a quien le pedimos al Señor que en este momento derrame el poder de su Espíritu Santo y le dé voz de profeta y que nos comparta lo que ya Jesús ha escrito en su corazón. Adelante y bienvenido, hermano Gunther. Buenas noches. Jesús vive. Jesús ha resucitado. Muchas gracias, Carlitos. Buenas noches a todos. Pues buenas tardes, buenos días, dependiendo de la hora en la que Jesús haya tenido a bien poder llegar a sus corazones. Yo realmente me siento bendecido por haber sido partícipe de esta pequeña motivación, ¿verdad? Los motivos de la oración realmente es algo impresionante. Yo pues tuve a bien leer y volver a leer el tema, pero me llamó muchísimo la atención eh, lo que en el inicio Marte Robin establece claramente que nuestra vida valdrá lo que valga nuestra oración. Y eso me permitió a mí empezar a indagar realmente qué me motiva a mí a orar. Y digamos, el director de la obra, Philip, establece o nos manifiesta en su obra que la fidelidad y la perseverancia en la oración suponen una fuerte motivación. Yo decía, pero ¿qué pasa con esta fuerte motivación? ¿Cómo yo me motivo para orar? ¿Verdad? Y para ello, él nos lleva a recordar aquellas palabras de Jesús en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 1, que nos invitaba a orar siempre y no desfallecer. ¿Por qué? Porque, digamos, nos empieza el autor a involucrarnos con esa oración constante y el no desfallecimiento. Y nos lleva a una cita de San Pedro de Alcántara, un franciscano del siglo XVI, que fue un apoyo importantísimo para Teresa de Jesús. Y la cita viene de un tratado que él escribe, que se llama Tratado de la Oración y la Meditación, y este tratado pues recoge esta, 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 esta nota. Ojo con esto, se las voy a leer y la vamos a ir desarrollando, la vamos a ir interiorizando para saber entonces cuál es el motivo o algo que a mí me motiva a la oración. ¿Por qué tenemos nosotros que saber esto? Porque obviamente para todo tenemos que tener una motivación. Y en la oración, decía el tratado de la oración y la meditación, se limpia el ánima de los pecados. Imagínense algo tan importante, ¿verdad? En la oración uno va limpiando esos pecados que hemos cometido, que estamos cometiendo, que se apacienta esa caridad, certifícase la fe, fortalécese la esperanza, alégrase el espíritu, derrítense las entrañas, purifícase el corazón, descúbrese la verdad, véncese la tentación, huye la tristeza,
renuévase los sentidos, repárase la virtud enflaquecida, despídase la tibieza, consúmese el orín de los vicios, y en ella no faltan centellas vivas de deseos del cielo, entre los cuales arde la llama del divino amor. Imagínense qué profundo, ¿verdad? Profundísimo esto que solo con poderlo empezar a desarrollar, a profundizar, nos llevaría bastante al fondo del tema que se trata por qué o cuál es esa motivación o qué me motiva a mí a practicar la oración. Imagínense que la oración alegra el espíritu, derrite las entrañas, purifica el corazón, vence la tentación. Muy importante. Huye la tristeza, es decir, hablábamos en ocasiones anteriores que debemos de ser, pues así como hombres y mujeres católicos de San José, debemos de ser alegres y tenemos que estar huyendo de esa tristeza, tenemos que estar renovando nuestros sentidos, porque es a palabras de la persona que nos está desarrollando este tema, pues algo importante que es la renovación de nuestros sentidos. ¿Por qué la renovación de nuestros sentidos es importante? Porque la vista, el oído, el tacto, el gusto, el olfato, deben de renovarse porque incluso cuando uno tiene la esperanza en su corazón, la, la alegría de ser un hijo de Dios bendecido, el sentido se renueva y la alegría llega a nuestro corazón y la transmitimos de una manera importante, de una manera en la cual las personas se dan cuenta de qué estamos viviendo, porque estamos transmitiendo esto hacia los demás. Y el autor, digamos, del libro, no quiere hacer comentario de ese texto porque para él es algo muy rico, muy de una experiencia en la cual conmovedora, ¿verdad? Sino que él lo que quiere es que lo concatenemos con algo que en aquel entonces San Juan Pablo II, cita en un pasaje de la carta apostólica Novo Milenio Innuente, que ella fue publicada en enero de 2001 y que, pues, como conclusión del año jubilar, el Papa quiso preparar a la iglesia para entrar a ese nuevo milenio, imagínense, hace ya 23 años, exhortándola a guiar mar adentro. Este mar adentro es, obviamente, buscar hacia aquella riqueza de lo que estábamos pensando anteriormente, en donde se purificaba nuestro corazón, en donde se descubría la verdad, en donde se vencía la tentación, en donde se despedía esa tibieza y llegar entonces a partir de Cristo para afrontar esos desafíos que el tercer milenio en aquel entonces nos exhortaba el Papa Juan Pablo. Pero en la actualidad sabemos claramente que la Iglesia Católica tiene que irse a lo profundo, a la llamada a esa santidad que está inserta en una vocación bautismal, recordando aquellas palabras del Concilio Vaticano II. Todos los fieles de cualquier estado o condición están llamados a la plenitud de la vida cristiana y a la perfección de la caridad. Lo primero que se necesita para implantar en la vida de la iglesia es una pedagogía de la santidad, y esto nos lo refresca el autor en esa formación de la oración. Y San Juan Pablo II nos explicaba en aquel entonces que para esta pedagogía de la santidad era necesario un cristianismo que se distinguiera ante todo el mundo como un arte de la oración. Imagínense, un arte, la oración como un arte. El año jubilar en aquel entonces había sido una oración, de una oración personal, una oración comunitaria mucho más intensa. Nos exhortaba en aquel entonces el Papa Juan Pablo a que teníamos que rezar y teníamos que orar de alguna forma en la cual sintiéramos esa profundidad y poder entrañar ese deseo que en Lucas 11, versículo 1, establecía
San Pedro y que decía, Señor, enséñanos a orar. En la plegaria se desarrolla ese diálogo con Cristo que nos convierte en sus íntimos amigos, porque Él decía, permaneced en mí como yo permanezco en vosotros. Eso está claramente en Juan capítulo 15, versículo 4. Y esta reciprocidad es el fundamento mismo, el alma de la vida cristiana y una condición para toda una vida pastoral idéntica, auténtica. Realiza en nosotros por el Espíritu Santo, por Cristo y en Cristo, a esa contemplación hacia el Padre. Imagínense lo profundo de la oración entonces, que el bello texto de Juan Pablo II nos recuerda y que básicamente está en estos puntos esenciales. La oración entonces nos dice él que es el alma de la vida cristiana y esa condición de toda la vida pastoral auténtica, es decir, nosotros como involucrados en una pastoral de nuestra iglesia, tenemos que llevar esa vida de oración. La oración nos hace amigos de Dios, imagínense, nos introduce en su intimidad y en la riqueza de su vida. Hace que permanezcamos en Él y que entonces Él permanezca en nosotros. Sin esta reciprocidad, sin esta relación de amor que realiza la oración, la religión cristiana se quedaría en entonces un formalismo vacío. Es decir, el anuncio del Evangelio no sería más que una propaganda. El compromiso de la caridad, una obra de beneficencia que no cambia nada fundamental en una condición humana. Pero no, es muy justo y muy importante también que esta afirmación del Papa tenga esa prevalencia en nuestro corazón, y que la oración entonces sea el secreto de un cristianismo realmente vital, que no tiene motivos para temer en el futuro. ¿Por qué? Porque en esa incertidumbre que vive la sociedad, y hoy por hoy una incertidumbre bastante sombría en la cual estamos a la puerta de una nueva guerra mundial, la oración entonces nos permite encontrar en Dios una nueva vida, una nueva esperanza, una nueva regeneración de los sentidos y renovarnos automáticamente. Cualquiera que sea una prueba que tengamos, siempre Dios nos va a dar una vida nueva. Las desilusiones, el peso de la situación, independientemente que se viva, social, conyugal, pues, económica, los fracasos, las faltas, eso vamos a encontrar realmente ese descanso en la oración. Porque cualquiera que sea la prueba, la desilusión, el peso de las situaciones, la fuerza la vamos a encontrar con total confianza en ese porvenir que nos da la fe, que nos da la esperanza, que nos da la caridad en la oración. Entonces, eso hace que la oración sea intrínsecamente necesaria para que nosotros, como con el corazón abierto que tenemos ahora, podamos llevar hacia adelante ese futuro prometedor. El Papa entonces en ese concilio evocaba aquella espiritualidad tan presente en el mundo actual, imagínense en aquellos entonces, y ahora es de aplicación actual, esa necesidad, esa paz, esa incertidumbre que tenemos, pero tener que tener esa fe, esa esperanza, esa caridad de corazón, y por sobre todo, la iglesia, pues obviamente con una tradición, responde de manera muy auténtica a esta sed de oración. Es decir, la gran tradición mística de la iglesia, tanto en Oriente como en Occidente, puede enseñar mucho a este respecto. Muestra cómo la oración puede avanzar como verdadero y propio diálogo de amor hasta hacer que la persona humana sea poseída totalmente por ese divino amor, sensible al impulso del espíritu y abandonada filialmente en el corazón del Padre. Entonces se realiza esa experiencia viva de la promesa de Cristo. El que me ame será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré en él. Así como lo establece la Biblia en Juan capítulo 14 y versículo 21. Entonces, queridos hermanos, a lo que yo quiero llegar con esto es orar en todo momento, basarnos nuestra experiencia de fe en aquella esperanza de caridad que Jesús, en su inmensa misericordia, nos va a poner en nuestro corazón para que nuestra vida sea más pura, más limpia, más llena de felicidad y que por sobre todo, ojo, mostramos también algo muy importante, que nadie nos está ofreciendo que no van a haber problemas.
pero con el fundamento, el alma de la oración puesta en Cristo y por Cristo, nos va a enseñar ese rostro del Padre misericordioso, en donde vamos a encontrar en Él esa esperanza, esa caridad, ese amor y por sobre todo esa experiencia de fe, esa relación, esa religión, esa comunión y ese compromiso que Jesús siempre ha tenido de darnos esa caridad de corazón y por sobre todo estar con nosotros, no solo ahorita, sino para el futuro, a través de nuestra fe y nuestra vida católico-cristiana que tanto amamos y que entonces que nos quede esa frase de Juan 15, versículo 4, que es permanecer en mí como yo en vosotros. Esto nos llama a hacer una vida de oración para que nuestra vida sea en sí una oración que le estamos contagiando a nuestros hermanos cristianos católicos y a los que también no son católicos, para que ellos entiendan nuestra realización y nuestros motivos para que no temamos en un futuro prometedor, porque siempre Jesús y Dios nos está dando esa vida, ese positivismo y por sobre todo esa fe que tenemos y confiamos en que todo va a estar mejor. Amados hermanos, les quiero brindar un fuerte abrazo y espero que mi aportación haya sido de corazón, de amor y por sobre todo de caridad, porque Dios fue el que puso las palabras en mí y no fui yo. Muchísimas gracias, Carlitos. Te doy la palabra para que continuemos con este tan interesante, esa interesante búsqueda, ¿verdad? De esa oración, de ese motivo, de esa motivación por la cual nuestra vida valdrá lo que valga nuestra oración. Muchas gracias, Carlitos. Gracias, hermano Guter. Qué preciosa esa enseñanza que nos acaba de compartir. Es tan amplia y tan profunda, ¿verdad? Que se pica uno. Yo quisiera compartir un poquito más acerca de lo que has mencionado, especialmente en cuanto a ese llamado que nos ha hecho el Papa Juan Pablo II a la oración. Y ese llamado vale para todos nosotros, incluidos nosotros los laicos, ¿verdad? Es importante, nos ha dicho Juan Pablo II, que toda comunidad cristiana, como comunidad cristiana se entiende la familia, la parroquia, el grupo al que pertenecemos, una asociación católica, un ministerio dentro de la parroquia, en fin, ¿verdad? Etcétera. Esas comunidades cristianas en donde dos o más nos reunimos en el nombre de Cristo y Él está presente, que sea ante todo, nos dice Juan Pablo II, un lugar de educación en la oración. Sí, queridos hermanos y hermanas, nuestras comunidades, nos dice Juan Pablo II, cristianas tienen que llegar a ser auténticas escuelas de oración, donde el encuentro con Cristo no se exprese solamente en petición de ayuda, sino también en acción de gracias, en alabanza, en adoración, en contemplación y escucha, y en la viveza del afecto, hasta el arrebato del corazón, nos dice Juan Pablo II. Una oración intensa, pues, que sin embargo no aparta del compromiso en la historia. Abriendo el corazón al amor de Dios, lo abre también al amor de los hermanos y nos hace capaces de construir la historia según el designio de Dios. Esta llamada a la oración, nos repite Juan Pablo, vale para todos, incluidos los laicos. Dice que si nosotros como laicos no rezamos o nos contentamos con una oración superficial, estamos en peligro. Se equivoca, dice aquel que piensa que el común de los cristianos se puede conformar con una oración superficial, incapaz de llenarnos de la vida de Dios. Especialmente en tantos modos en el que el mundo de hoy pone a prueba nuestra fe. No solo seríamos, si no oramos profundamente, cristianos mediocres, nos dice Juan Pablo II, sino cristianos en riesgo. En efecto, correríamos los laicos el riesgo insidioso de que nuestra fe se debilite progresivamente y quizá acabaríamos por ceder a la seducción de las ideologías, acogiendo propuestas religiosas alternativas y transigiendo incluso con formas extravagantes de superstición. Todo eso se da como fruto de que nosotros no estamos orando la oración cristiana que Jesús nos ha enseñado. Para poder enfrentar de eso,
enfrentar eso, el Papa nos ha iluminado diciendo que hace falta, pues, que la educación en la oración se convierta de alguna manera en un punto determinante de toda programación pastoral. Y haciendo eco de eso, el Papa Francisco nos ha invitado que este año 2024 sea dedicado a la educación en la oración. Así que nosotros estamos en el camino que Jesús ha trazado para la iglesia, para poder vivir esa experiencia de la cual nos ha mencionado Gunther, en donde Jesucristo nos ha dicho y nos ha dado la promesa de que el que me ame será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. Nuestra oración es una oración con un fruto trinitario, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo con nosotros. Es la gran tradición mística de la Iglesia, tanto en Occidente como en Oriente. Y ese es el secreto para todo cristiano que realmente vive la experiencia de Jesús resucitado y que no tenga motivos para temer el futuro, hermanos y hermanas. Recordemos que el tema se llama los motivos de la oración. Son los motivos que nos conducen o nos motivan a realizar la oración y suponen una fuerte motivación porque está basado en ser fieles a la oración y perseverar en la oración. Esos son dos aspectos fundamentales con los que inició Gunther que a mí me gustaron mucho. Fieles a la oración y perseverar en la oración personal, porque es básica, dice. Si no, estamos desarmados. Si no, estamos viviendo una vida de mediocridad. Si no, podemos caer en la tentación de los vientos de doctrinas extrañas, de culturas extrañas, de ideologías extrañas. Y por eso que mucho católico está actualmente teniendo problemas de fe, porque le hace falta esta oración. Y por eso que hoy vamos a detenernos bastante, suficiente sobre la oración como un camino de amor. Que ese es el nombre del libro que estamos estudiando, la oración, que es un camino de amor. Es un camino de amor con Jesús resucitado. Es un camino de amor con el Padre. Es un camino de amor con el Espíritu Santo. Qué lindo está esto. Vamos a ver si Freddy tiene alguna anotación y alguna acotación que hacer de lo que hemos escuchado a través de nuestro hermano Gunther. Adelante, Freddy. Muchas gracias, hermano Carlos, y también hermano Gunther. Eh, es un tema muy apasionante, además de ser especial, porque la oración es lo que nos alimenta y nos sustenta a nosotros los católicos para estar en plena comunión con Jesús. Y este hermoso libro que ha escrito Jacques Philippe está bien orientado porque nos va guiando cómo nosotros vamos a ir aprendiendo a orar, cómo comunicarnos con Dios, cómo estar en comunión con la Santísima Trinidad y cómo esas experiencias que tuvo Jesús también en la oración, aquellas oraciones profundas en las cuales nos llevó a conocer al Padre y nos dio a través de las oraciones, inclusive esa oración tan especial como el Padre Nuestro, que de haber sabido, como dice en su momento, él, como es hombre, verdadero Dios, lo dejó instituido y ya tiene más de 2000 años y esta oración nos sigue alimentando. El Papa San Juan Pablo II también nos motiva a que estemos en constante oración. También el apóstol San Pablo, en su carta que le escribió a los Efesios, en su capítulo 6 y en el versículo 18, dice, siempre estén en oración, siempre estén en súplica, estén orando, dice, en toda ocasión, pero en el Espíritu Santo, velando juntos con esa perseverancia e intercediendo por todos los santos. O sea, San Pablo, bien enfocado, bien definido en la misión que él tenía,
escribió muchas cartas enfocadas a la oración. Y hoy este modelo que estamos utilizando, porque van a haber otros modelos, inclusive con otros libros, pero platicábamos con el hermano Carlos de que lo más importante es que nos podamos enfocar en la temática que tiene este programa de misioneros, misericordia, enseñanza, aprendizaje, la comunidad católica Hombre San José, que estemos enfocados siempre en la misma temática, matizando con diferentes documentos, diferentes autores, pero siempre alineados en nuestra misión, que debemos de estar siempre en una misma sintonía del programa que se está desarrollando. Ha sido muy interesante todo lo que nos ha comentado también el hermano Gunther. Y en San Juan, capítulo 14, versículo 21, decía, el que me ame será amado de mi Padre y yo le amaré y me manifestaré hacia él. O sea que la abundancia del Espíritu, especialmente esa filiación que tenemos con el corazón del Padre, nos va dando a nosotros la verdadera comunión para poder estar siempre unidos al Padre, para que nuestra fe se siga cimentando cada día. San Juan Pablo II dio muchos puntos especiales, como decía el hermano Carlos, y ya saben, decía él, que la oración es el alma, es la vida, es aquella condición de toda pastoral, es la parte importante que nos introduce en la intimidad y en la riqueza de la vida, que nos hace que permanezcamos juntos con Él y en Él, y Él esté también con nosotros. Entonces, es justamente una afirmación que el Papa San Juan Pablo II nos hacía y debemos de estar siempre en comunión, en oración constante, orando constantemente. Ya Jesús, inclusive cuando estuvo en el huerto de Getsemaní, hacía oraciones tan profundas y le pedía en ese momento a sus apóstoles, estad orando, velad y orad, porque la carne es débil. Y eso nos puede pasar a todos nosotros, como nos decía el hermano Carlos Vides, que muchas veces si nuestra oración no es fuerte, nosotros pudiéramos estar en un riesgo de poder caer en, en una desviación que nos puede llevar a otros caminos, especialmente cuando hay diferentes modos en el mundo que proponen diferentes clases de fe. Si no estamos bien cimentados en nuestra oración católica, pudiera existir algunos falsos ángeles que nos ofrecen una oración que no tiene que ver nada con nuestra religión y nos pueden llevar a otros caminos que están muy alejados a lo más importante, a la salvación de nuestra alma. Entonces, debemos de estar vigilantes en la fe, porque muchas veces nuestra oración debe de estar enfocada a lo que la Iglesia Católica nos va orientando. Lo más importante también es con respecto a la oración, que más adelante lo vamos a ir estudiando más a profundidad, pero que se los puedo como adelantar, es qué clase de oración estamos haciendo y qué estamos pidiendo, evocando, haciendo nuestras plegarias, porque debemos de estar muy conscientes y muy seguros de que lo que estamos pidiendo sea algo duradero, porque muchas veces en nuestra oración
nos enfocamos a pedir cosas materiales y cosas muy inmediatas. Por ejemplo, Dios escucha todo tipo de oración porque es un Dios misericordioso, pero también debemos de identificar y priorizar qué es lo que estamos pidiendo, porque las cosas terrenales, las cosas materiales muchas veces solo son para un sustento temporal. Por ejemplo, a veces podemos pedir por un bienestar de la casa o porque nos mejore nuestro auto o que nos mejore nuestros equipos en nuestro hogar, pero hay que tener como ese discernimiento para poder pedir cosas que alimenten también a nuestro espíritu, porque nosotros estamos formados de cuerpo, alma y espíritu, pero hay que fortalecer nuestro cuerpo, pero también no descuidemos porque nuestro espíritu también lo tenemos que alimentar con nuestra oración. Entonces, poder enfocar todas aquellas plegarias para fortalecer nuestro espíritu. Por ejemplo, agarrar una jornada de pedir para que se fortalezca nuestra fe, para que Dios nos dé caridad, para poder tener esperanza, como que son las virtudes teologales, fortalecer esas virtudes, tener misericordia, tener piedad, ser empáticos con los hermanos que sufren. Entonces, tener todas esas peticiones que van a fortalecer a nuestro espíritu, porque más adelante Dios nos dice que hay que atesorar cosas acá terrenales, pero lo más importante es atesorar allá en el cielo esos fundamentos que nos van a dar a nosotros la vida eterna. Debemos de primeramente orar por ganarnos el cielo, por poder atesorar esas cosas en el cielo para que nosotros podamos estar en la gracia de Dios. Ese es mi aporte con respecto a las reflexiones, hermano Carlos, para que cada uno de nosotros tenga ese enfoque, porque este documento que la iglesia nos está facilitando a través de tu persona, de la oración de Jacques Philippe, es muy amplio. Y ahorita solo estamos, como decimos, iniciando. Son los primeros capítulos. Entonces, vienen muchas enseñanzas más profundas en las cuales nosotros debemos estar muy atentos, porque cada día es un nuevo amanecer. Así que muchas Amén. gracias, hermano Carlos y hermano Gunther, por todo lo que ustedes nos han enseñado, y esa es la meditación personal para el aporte de sus dos participaciones. Gracias. Gracias, Freddy. Quédate ahí en sintonía y vamos a pedirle a Gunther también que se incluya para que hagamos una breve reseña. Yo, como tenemos el espacio ahorita y es tan importante este primer tema, hay aspectos que sí quisiera yo que viéramos como de nuevo, de lo que nos dijo Gunther, que todo es importante y que como acostumbramos en nuestra comunidad, pues nunca dejamos el punto visto porque sabemos que eh, la riqueza está en detenerse y escudriñar y profundizar los párrafos de los autores espirituales, ¿verdad? Porque en cada párrafo hay una enseñanza maravillosa que nos llevaría todo el programa, ¿verdad? En un solo párrafo. Pero por lo menos para que las personas que han escuchado esa linda presentación de Gunther y los comentarios que hemos compartido, vamos a iniciar desde el principio, hermano Gunther. Yo los voy a ir guiando aquí y si ustedes quieren opinar, me dicen, levantan la mano al respecto de ese espacio que vamos a repasar. Entonces, iniciamos hoy con los motivos de la oración y nos presenta el padre Philip un comentario de Mark
Marthe Robin, que dice que nuestra vida valdrá lo que valga nuestra oración. Esto es importante. Quiere decir que el valor de nuestra vida es el valor de nuestra oración. Y qué lindo comenzar así un estudio sobre la oración para saber que nosotros, entre los motivos de la oración, es de que nuestra vida va a tener valor, un valor enorme, que brota como fruto de la oración que yo tenga. Esta es una responsabilidad personal, ¿verdad? Yo no le puedo delegar esto en Gunther o eh, en Freddy o en Alfredito o en alguien más, sino que es una responsabilidad que yo tengo que asumir. Y hoy el Señor me dice, tu vida va a valer lo que valga tu oración personal. Esa oración, la calidad de esa oración, la profundidad de esa oración, la contemplación y los frutos que vas a ir obteniendo de esa oración. Entonces, con esa guía, con ese faro que el autor, el padre Philip, nos está poniendo enfrente y nos está diciendo, miren, no se pierdan en lo que están leyendo y estudiando. Ustedes tienen que verlo en función de que su vida va a tener valor según valga su oración. ¿Están conscientes? Entonces, si nosotros ya estamos conscientes de eso y de la importancia que tiene que yo mejore mi oración personal, ahí vamos bien. Ahí vamos bien, porque entonces ya tengo esa conciencia de decir, bueno, este tema me lo va a impartir el Señor a través de esta comunidad de hombres católicos San José, con invitados e invitadas, para que yo mejore mi oración personal y yo estoy dispuesto. Yo estoy dispuesto porque el Señor me está diciendo que mi vida va a tener mayor valor ante Dios y ante mis hermanos en mi testimonio de vida, lo que valga mi oración personal, el valor que yo le doy a mi oración personal. Decía Freddy, hay que ponerla en el primer lugar. Hay que poner la oración en primer lugar. Esta comunidad vive porque se ora, vive porque todas las semanas y todos los días cada uno de los hermanos y miembros estamos orando por esa comunidad, por los que van a participar en la enseñanza, por los que no van a participar, por los problemas de cada uno, por las intenciones de la comunidad y de las personas que nos han pedido oración e intercesión. Alabamos, bendecimos y glorificamos a Dios ante el Santísimo. En fin, es una oración, es una comunidad que se mantiene por la oración, hermano. Y así, nuestra comunidad vale, dice, lo vamos a aplicar a esto aquí. Nuestra comunidad vale, la vida de nuestra comunidad vale lo que vale la oración de la comunidad. Hermano y hermana, ¿estás consciente de esto? Porque ahí está el cuestionamiento principal. ¿Estás consciente de que tu oración le da valor a una comunidad? Que tu oración le da valor a tu vida espiritual. Entonces podemos decirle al Señor, sí, Señor, gracias. Gracias. Entiendo bien por qué me vas a enseñar a mejorar mi oración personal. Bueno, ya teniendo claro eso, Carlitos, sí, dale. perdona que te interrumpa, pero fíjate que yo quiero agregar algo muy importante, que hay que estar bien convencidos también de que el camino no va a ser siempre fácil, ¿verdad? Es decir, que siempre hay ventajas en esa fidelidad y que obviamente digamos, el hecho de que nuestra vida, como tú lo estás diciendo, valga lo que valga nuestra oración, también es importante saber de que no es un camino muy fácil que se diga, ¿verdad? Porque a veces lo dice uno así y tal vez la gente creerá que es solo con medio meditar, No, eso es algo que tiene uno que hacer constantemente y precisamente por ello es que Philip nos dice esa motivación, ¿verdad? Es decir, nos motiva, nos dice, tenemos que tener una motivación muy importante y esperar a que esas dificultades que nos vamos a enfrentar inevitablemente en el camino sean superadas por nuestra constancia en la oración, razón por la que entonces nos va a dar esa vida, nos va a dar ese valor y nos va a dar digamos, digamos, esa consecuencia del poder hacer una oración constante, ¿verdad? Que eso es lo que creo que también es importante porque a veces los hermanos creen que solamente con rezar, con repetir oraciones, va a lograrse no hay una fórmula mágica, ¿verdad? Lo decía un padre hace unos días en una homilía, que no tenemos una varita mágica para hacer las cosas, pero ojo, que nuestra perseverancia en la fe y en las oraciones van a dar esa consistencia a nuestra fe y a nuestra, digamos, a nuestra convicción de que nuestras oraciones siempre van a ser oídas, ¿verdad? Claro.
No, y mira, y qué bueno que lo has mencionado, porque tú iniciaste tu presentación mencionando que la fidelidad y la perseverancia en la oración iban a dar fruto. Entonces, tenemos que ser fieles. ¿Fieles a qué? Pues fieles a orar. O sea, esa es nuestra fidelidad, ¿verdad? Como tú lo dices, es un camino de esfuerzo, es un camino para aprender a vivir en oración, ¿verdad? No, a veces tienes razón, a veces la tentación en que caemos es que decimos, es que yo ya sé orar, ¿verdad? Ya yo rezo un Padre Nuestro y Ave María y, ay, que, ¿verdad? No, no sé de qué están hablando también. A veces hay personas que no saben, cuando hablamos de oración, no saben de qué estamos hablando. Por eso es este tema. Y estamos comenzando, como dijo Freddy, desde el principio, ¿verdad? Como que si no tuviéramos ningún conocimiento, porque es la única manera, hermanos, de salir de nosotros mismos y de esa arrogancia, de creer que sabemos orar. Hay que salir de eso y declarar que uno no sabe, pues, ¿verdad? Esa es la invitación que nos da de Jesús. Entonces nos dice, si tú quieres valorar tu oración, porque esa va a representar tu vida espiritual y le va a dar valor en tu comunidad, en tu familia, en tu vida, ¿verdad? Bueno, reconoce que tienes que ser fiel a esa oración. ¿Verdad? Miren, hay muchas invitaciones que hemos recibido de apartarnos. Jesús nos dijo, bueno, apártense, ¿verdad? Entren en su habitación, cierren la puerta y ahí está el Padre. Eso es lindo, pero ¿a qué? ¿Lo hacemos nosotros o no? Habría que preguntarse, ¿verdad? Porque a veces no lo hacemos, ¿verdad? Eso de retirarnos, de ponernos en un lugar específico, de hacer silencio interior, de que no haya nada que nos perturbe, dedicarnos. Hay muchas personas que quisieran hacerlo, pero no saben cómo hacerlo, ¿verdad? Pero a mí lo que me llamó la atención de este padre Philip es de que él comienza manifestándonos los motivos por los cuales debemos orar. Él sabe que en nuestra psicología personal, si nosotros, así funciona nuestra mente en el mundo actual, ¿verdad? Y dice, bueno, ¿y qué voy a recibir yo? ¿Y qué voy a ganar con eso? ¿De qué me sirve a mí orar? ¿Verdad? Porque yo tengo que tener esos motivos para tener esa fidelidad y esa perseverancia. Lo sabemos en nuestras cosas que nos interesan. Si yo tengo algo que me interesa, ahí voy, ¿verdad? Y persevero y soy fiel a lo que busco y si me puse una meta, la quiero lograr y, ¿verdad? Pues la meta es aprender a orar, aprender a orar. Pero el Señor nos está diciendo, mire, yo quiero que usted conozca qué es lo que va a ganar, qué es todo lo que va a recibir. Y ahí quiero pasar a lo que mencionaste de San Pedro de Alcántara, que es una, ahí sí, ahorita sí no, el autor, el padre Filip no se detuvo, pero nosotros sí nos vamos a detener. Y San Pedro de Alcántara dice que es un franciscano del siglo XVI. Y mencionaste que fue un apoyo importante para Teresa, Santa Teresa de Jesús en su obra de reformadora. Imagínate eso, el impacto que tuvo este franciscano en Santa Teresa de Jesús. Y lo mismo impacto va a tener en nosotros si nosotros ponemos atención y nos detenemos en este momento para estudiar y reflexionar la cita que viene en el Tratado de la Oración y Meditación que él escribió. Es una cita muy importante, hermanos y hermanas. Y aquí el autor Philip dijo, no le voy a entrar ahorita para comentar este sabroso texto, dice, ¿verdad? Pero nosotros sí nos vamos a adentrar, Gunther, ¿verdad? Entonces, mira, tú nos dijiste desde el principio que en esta cita bíblica San Pedro de Alcántara nos dice que en la oración comenzaste diciéndonos que se limpia el ánima de los pecados. Quiere decir que se limpia nuestra alma de los pecados. Yo les voy a mandar el PDF, pero ahorita vamos a hacer el ejercicio aquí. La pregunta es esta. Fíjate, pues para cada uno de los que estamos recibiendo esta enseñanza. Cuando yo hago oración personal, yo estoy seguro que mi alma se está limpiando de mis pecados. Esa es la pregunta. ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué dicen ustedes, Freddy y Gunther? En su oración personal, ustedes alcanzan ese nivel, ese estado, Pues en el muchas que a veces través de la sí. oración hay un cuestionamiento ahí, hay como una iluminación, hay un dolor de corazón por haber ofendido a Dios, brotan nuestros pecados y el alma se va purificando de los pecados, o todavía no logramos eso. Bien, ¿Ah? yo creo que sí. Lo que sucede es que a veces, precisamente por ello, es que creo que el objetivo de esto es que
como decía bien Jesús en su momento, ¿verdad? Que oremos y que no desfallezcamos, que muchas veces no logramos esa limpieza y precisamente lo que nos dice Jesús es continúen, sigan, porque en esa constante motivación a la oración vamos limpiando esos pecados, porque creo que a veces a mí me ha pasado, digo, ¿será que no estoy orando bien porque yo creo en mi mente que no siento como esa profundidad, llamémosle, ¿verdad? A veces, como otras veces que he orado. Claro. O a veces estoy en mi casa orando, en la noche, o día, y como no estoy enfrente al Santísimo, no siento esa profundidad, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, Sí. son cuestiones que creo que por ahí viene el tema, ¿verdad? Es decir, no siempre siento eso, pero creo que sí, en la constante, digamos, en la perseverancia, vamos logrando esa limpieza, ¿no? Es importante esto porque eh, como nosotros, como tú dijiste, ¿verdad? Yo a veces no sé si estoy orando bien, pues para eso es esto, ¿verdad? O sea, Ajá. el Señor nos está diciendo, mira, en la oración tú tienes que llegar a ese coloquio conmigo, ese diálogo conmigo, en donde me permitas que yo te vaya limpiando de esos pecados que estás cometiendo, ¿verdad? O sea, eso es lo que tenemos que aprender nosotros ahora. Lo estemos haciendo o no, lo estemos practicando o no, sino que es el discernimiento que nos guía, ¿verdad? Que ese fruto tenemos que dar nosotros en la oración con Jesús. Pero recapitulemos un poquito. Cuando hablamos de oración personal, estamos hablando de un encuentro personal con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y nos dijiste, dentro de la enseñanza, que son nuestros amigos, que somos amigos de Dios, ¿verdad? Entonces, así como estamos platicando nosotros aquí entre amigos, mira vos, fíjate que me pasó esto, hombre. ¿Verdad? Y me equivoqué, hombre. Me equivoqué en eso que tenía que hacer, tomé una mala decisión, ¿va? Y entonces me dice Freddy, ay, Carlitos, si eso le pasa a un hombre, ¿verdad? Es que aquí uno tiene que estar más atento, ¿verdad? Porque uno, esos errores que uno comete por no poner atención, pues le pasan a uno, pero hay que procurar ya no volver a hacerlo, vos, Carlitos, ¿qué crees vos, verdad? Y estamos hablando de nuestras cosas. Esa es la oración a la que se refiere este tema. El Señor quiere que nosotros aprendamos que ese diálogo con Él nos tiene que conducir a decirle, mira, Señor, perdóname, caí, mentí, no debería haberlo hecho, Señor, perdóname. A eso se refiere esa pequeña frase, ¿verdad? Si somos nosotros capaces de desnudarnos ante Jesús interiormente en nuestra conciencia y aceptar que nosotros somos pecadores y que nos hemos equivocado. Esa es la invitación que hoy el Señor nos dice. Aprende que en la oración conmigo, lo que tienes que ver es llegar a esa comunión conmigo, esa comunicación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, y que salga la verdad, pues, ¿verdad? Que aflore la verdad. A ver, pasemos al otro punto que dice, se apacienta la caridad, dice. Se apacienta la caridad, ¿verdad? O sea, apacentar, ¿qué es? Pues apacentar es la paz, ¿verdad? Provocar la paz. Entonces dice que nosotros recibimos una paz que nos permite ser caritativos. Esa paz que nos da no estar en pleito con nadie, ni con el mundo, ni con Dios, ni con el hermanos, ni juzgando, ni condenando, ni prejuiciando, sino que tener la paz interior de saber que Dios todo lo quiere para bien, de que me ha enviado para hacer una buena noticia para el otro hermano, el hombre nuevo, la mujer nueva, imitando a Jesús resucitado, que yo estoy lleno de la paz de Dios y yo lo que voy a hacer es manifestársela con caridad. A eso se refiere eso. Entonces dice, en la oración, tú recibes esa paz y esa misericordia para poder ser caritativo con los demás o sigues siendo egoísta y no tocas el tema. ¿Qué dicen ustedes? A ver, Freddy. Eh, con este enfoque que estás haciendo ahorita, yo les puedo dar mi testimonio que cuando yo rezo de esa manera, sí logro alcanzar unos niveles de paz, inclusive eh, la paz que es fruto del Espíritu Santo y que está en Gálatas.
yo lo he tomado como parte de mi oración casi habitualmente. Y sí logro alcanzar esos niveles de paz, como explicaba anteriormente, pero que quiero transmitirla a las personas. Y esa paz que pudiéramos decir, ya no es Freddy Arias el que es tranquilo, sino que es porque Dios mora en él. O sea, que no nos vean que somos pacíficos porque es nuestra conducta, sino porque logramos transmitir a través de la paz y la caridad y la misericordia, logremos transmitir esa paz que hasta la gente dice. Hay gente que dice, esa persona transmite la paz, pero porque nosotros se la pedimos al Espíritu Santo como parte, que es su fruto. Entonces, esa gracia que, que da el Espíritu Santo hacia nosotros nos hace estar en paz con uno mismo, y al momento de afrontar las pláticas, a veces inclusive hasta las discusiones, cuando en el trabajo se presentan o en el hogar, que uno lo primero que debe de poner como defensa es la paz. O sea, yo agarro un eslogan, lo interiorizo, ¿verdad? Como hacía San José María Colbe, esa paz interior que nadie me puede quitar, porque inclusive yo puedo pensar cualquier cosa de la otra persona, pero si yo no lo exteriorizo, yo inclusive adentro puedo tener una guerra espiritual, pero si yo no la manifiesto, yo me estoy desahogando internamente, pero le estoy dando una transmisión a la otra persona de paz. Y esa paz llega a obtener frutos maravillosos porque hay conciliaciones, hay, por decirlo así, acuerdos de beneficio para las dos partes, y uno a la hora de terminar de orar, esa paz queda uno muy, como decimos, muy satisfecho en nuestra alma y nuestro corazón, y más cuando son aquellas oraciones de intercesión en las cuales uno le pide al Espíritu Santo que le transmita a aquellas personas que andan en tribulación. Y eso es lo maravilloso, que inclusive en este camino mariano que tenemos, así como los días los miércoles hoy, que cuando uno pide por la otra persona, uno no se imagina la bendición que uno está obteniendo al pedir, porque cuando uno pide solo para uno es una bendición, pero cuando uno pide para la otra persona y que le diga, por favor, Señor, envíale la paz a esa persona, que logre anidar en su corazón y que logre comprender lo maravilloso que es tu palabra. Entonces, esa paz yo sí la puedo como compartir con ustedes, que sí la he experimentado, pero quiero seguir obteniendo más, pero más paz en mis oraciones. Ese es mi aporte, Carlos. Amén. Mire, el hermano Angelito, Alfredito, nuestro coordinador, nos pone, con la oración debemos tener un encuentro personal con nuestro Señor, ¿verdad? Y perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Incluso perdonarnos a nosotros mismos, ¿verdad? En esa oración. Le pedimos perdón a Jesús, pero también debemos recibir el perdón. Y nos prepara también eso, a tener esa pureza de intención que también nos conduce a la caridad, ¿verdad? No solo la paz interior, sino que retomar esa pureza de intención porque nos hemos equivocado. Ahora, a mí me gustaría, qué lindo lo que acabas de decir, Freddy, pero fíjate que yo tengo ese pensamiento que puede tener alguna persona que nos está escuchando, pero dice, bueno, pero ese tipo de oración, ¿cómo se hace? Porque yo rezo el Padre Nuestro, o rezo el Ave María, o rezo el Rosario, ¿verdad? ¿Y dónde es donde yo hablo con Jesús? ¿Cómo hago yo para que eso que está diciendo el hermano Freddy, de que él le presenta a Jesús
digamos, lo que ha pasado o le presenta a otras personas a él para interceder por otros o cómo es cómo se hace. Tengo yo que leer qué tipo de oración entonces tengo que usar, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay un poquito de como de ignorancia, que quiere decir falta de conocimiento. Bueno, no es ofender a nadie. Todos somos ignorantes, todos nos falta conocimiento. Y a veces también hay ese como que, esa oración descuidada que nos mencionaba el padre Philip, ¿verdad? Y el Papa Juan Pablo II, que sí nos puede conducir a la mediocridad, porque creemos que el hacer los rezos continuamente, sin ese Espíritu Santo, sin ese espíritu de diálogo, nos sentimos como que sí estamos orando, pero que al final no produce ningún fruto, ¿verdad? Termina la oración y no hay fruto. Entonces, puede ser un Padre Nuestro, puede ser una Ave María, puede ser un Santo Rosario, por supuesto que sí. Y hay mucho fruto de las oraciones, pero recordemos que el Santo Rosario es una oración de contemplación. Entonces hay que contemplar los misterios de Jesucristo, ¿verdad? Y el misterio que toca es el que hay que llegar a profundidad y dejar que nos interpele y encontrar a Dios que se manifieste en el misterio y encontrarnos a nosotros mismos cuestionados por ese misterio. O sea, lleva un esfuerzo espiritual de discernimiento. No es solamente la repetición constante de una Ave María. ¿Verdad? Ese es la jaculatoria, como mencionabas tú, ¿verdad? La jaculatoria que se repite. Pero en la ejaculatoria siempre va el contenido que se ha ido contemplando, que se ha ido meditando. Y ahí es donde uno puede conversar con el Señor. Ahí es donde uno, si estamos nosotros viendo, digamos, el momento de la crucifixión de Jesús, pues entonces en ese momento le digo, Señor, yo me uno contigo porque tengo este problema. Si yo siento que me están crucificando, hay una injusticia que se están comportando conmigo en este momento. Yo quiero compartirla contigo. Ayúdame a descubrir lo que tú has hecho, cómo has respondido, cómo tengo que superar esa prueba. Y ahí es donde viene el cuestionamiento, ahí en esa oración, acompañado pues del misterio del Santo Rosario, por ponerles un ejemplo. Pero las personas, yo sé que cuesta porque a veces no hemos aprendido, como estamos hoy intentando aprender, ¿verdad? Que el Señor Él es el que nos enseña, nosotros no sabemos enseñar, pero el Señor nos enseña. Él quiere que vamos viendo esos frutos para profundizar precisamente estas cosas, ¿verdad? Y que vayamos aprendiendo que la oración es hablar, como nos dijo nuestro coordinador, ¿verdad? Dice, y la oración es un encuentro personal con nuestro Señor para conversar abiertamente con Él, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Por ejemplo, en la enseñanza que se les envió de Dios Padre es mi Padre, yo por lo menos yo recibí el beneficio de esa enseñanza, de que Dios es mi Padre, pues. Eso fue lo que yo recibí de beneficio. Y al aceptar a Dios como mi Padre, pues yo me acurruco ahí como un niño recién nacido en sus manos y me dejo abrazar por su misericordia y confío en que Él se hizo cargo de lo mío y de los míos. Y esa es mi oración ahora. ¿Verdad? Y le digo, Señor, tú te has hecho cargo de los míos, pero arrópame, abrázame, sosténme en tus manos y en tus brazos poderosos, porque tú eres el omnipotente. Hazte cargo de mis cosas, Señor, y ayúdame, ilumíname, ¿verdad? Ilumíname, dame luces y lléname de tu paz. Y entonces yo me quedo en esa paz de un niño recién nacido y ahí así es mi oración. Y le digo, Señor, ahorita estoy en tus manos, estoy en tus brazos y ahí me abandono. Esa es mi oración. En ese momento yo no dije Padre nuestro que estás en el cielo, no dije una Ave María, no. En ese momento estuve hablando con el Padre. Pero si yo quiero hacerlo a través del Padre nuestro, con mayor razón, Padre, Papito, Abba, mi Padre. Y así comienza mi Padre nuestro, ya con esa confianza plena, Padre, y que es nuestro también, ¿verdad? Que estás en el cielo, alabado sea tu nombre, bendito seas en el cielo, Señor. Santo, santo eres, santo es tu nombre, yo lo reconozco, Señor, yo soy pecador. Y ahí viene el reconocimiento del pecado, porque estoy hablando con el Padre que es santo. Lo estoy alabando y bendiciendo, pero yo me estoy reconociendo pecador ante esa santidad que alabo. Eso es lo que tenemos que ir aprendiendo, porque esa es la manera en la que la oración va dando el fruto.
ese fruto del cual estamos hablando. Vamos a pasar a otro punto. El tercer punto que dice, en la oración se certifica la fe. Nuestra fe es certificada, dice. O sea, esa fe es cierta. Es una fe verdadera, es una fe auténtica. Por eso se certifica que es auténtica mi fe. ¿Verdad? Entonces, la pregunta es, cuando hago mi oración, como yo la hago personalmente, que cada uno es único e irrepetible, hermanos y hermanas, las oraciones son personales. Cada uno la va a hacer a su propia manera y con su propio gusto y como Dios le dé el entendimiento en el Espíritu Santo. No tiene, la que yo hago es única e irrepetible en mí. La que hace Gunther es de él, igual Fred y Alfredito y todos los demás hermanos y hermanas. Cada uno de ustedes que está escuchando tiene su propia oración y su manera de comunicarse con Dios. Mire, yo tenía un amigo así, vecino, en donde vivía de joven, todavía estudiante en el colegio, que nunca me pudo decir vos. Me decía, mire usted, Carlos. Y él me trató toda su vida y me lo acabo de encontrar y me dijo, usted, Carlos. Él me trata de usted, esa es su manera, es su forma de ser. Así aprendió él a comunicarse, pues. Lo pongo como ejemplo porque así eres tú en la comunicación con Dios y así soy yo. Cada uno tiene su forma. Lo importante es que el Señor quiere que te des cuenta que en la forma que tú utilices, en la confianza que tú tengas para hablar con Dios, como has aprendido y como has ido profundizando, ese diálogo te conduzca a dar estos frutos, que te conduzca a fortalecer y a certificarte en tu fe, en esa fe. Ese ejemplo que les puse del Padre, que es mi Padre, ahí certifico yo mi fe en el Padre. Yo creo en Dios Padre Todopoderoso. Creo en Él, claro que creo. Y entonces esa oración me está conduciendo a fortalecer, a certificar esa fe que yo tengo. Me aumenta la fe. La pregunta es, cuando tú oras, ¿aumenta tu fe? Esa es la pregunta. ¿Verdad? Veamos otro punto. Se fortalece la esperanza, dice. Imagínate eso. ¿Cuántas veces nosotros hacemos oración? Y cuando termina la oración, seguimos igual o peor. Le hemos pedido a Dios y todo, pero seguimos en nuestro rollo. ¿Va? Sí, pero es que mañana tengo que pagar. Sí, pero es que esa deuda me está en la cabeza. Sí, pero es que el enfermo no sana. Sí, que, ¿y ahora qué voy a hacer? Sí, que, y sigo yo con esa incertidumbre y esa pérdida de paz interior y solo pensando en que yo debo de solucionarlo y no puedo, y entonces ya me enojo, me deprimo. ¿Y la oración qué? Ah, no, ahorita ni ganas de orar tengo. Eso nos pasa a todos. Entonces hoy nos enseña el Señor. Bueno, yo pasé también esas tribulaciones en el mundo, como Jesús de Nazaret, nos dice Jesús. ¿Y qué hacía yo? Yo me apartaba con el Padre y entraba en diálogo con Él. Pero ese diálogo no solamente aumentaba mi fe, sino que también me proveía de la esperanza. Esa esperanza que no falla porque el Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones en forma de amor de Dios. Esa confianza, esa esperanza de saber que Dios me ama con su amor misericordioso, que no me va a pasar nada, que todo lo que me pasa es voluntad de Dios y que yo lo voy a superar porque Él todo lo transforma para mi bien. Todo eso que hemos aprendido, esa esperanza que nace de la confianza en el ser amados de Dios. Entonces, si yo, en el ejemplo que le puse, si yo sé que soy un niño recién nacido, puro, sano, santo, inocente, así me crió Dios, soy un pensamiento del amor de Dios, estoy en las manos de Dios, en los brazos de Dios y su misericordia. Dígame usted dónde está el miedo, dónde está el temor, dónde está la depresión, dónde está la ansiedad, dónde está el enojo, el deseo de venganza, todo eso desaparece. Al revés, nace en esa fe que aumenta, nace la esperanza. Como ha nacido la esperanza en nuestros corazones de que nuestros seres queridos que han partido, está la esperanza de que han resucitado en Jesucristo nuestro Señor y que nosotros también vamos a resucitar porque Jesús está vivo. Y esa es la esperanza que nos da la resurrección de Cristo. Por eso estamos felices, por eso estamos alegres, por eso es que tenemos esperanza. Pero si no oramos, hermanos, si no entramos en ese diálogo con nuestro Señor Jesús resucitado, para que Él nos anime como animó
a los discípulos de Maús, porque los discípulos de Maús que iban en el camino, al encontrarse con Jesús, como nos enseña nuestro coordinador hoy, Alfredito nos dijo, es un encuentro personal con Jesús, esa es la oración. Cuando él salió en el camino a los discípulos de Maús, es un momento de oración porque está Jesús presente. ¿Y qué hicieron esos discípulos? Quejarse, contar, decir, tú no sabes nada, no sabes de lo que ha pasado, mira lo que había pasado, un gran profeta en obras y en palabras, y nuestros jefes lo han asesinado. Y ellos desahogaron su corazón y Jesús los escuchó con su misericordia, como nos escucha en la oración, pero también ellos lo escucharon. Y lo escucharon hablar de Él en la palabra. Él dio testimonio de Jesús, de la vida de Jesús, del Cristo, del Mesías, en la palabra que ellos ya habían escuchado. Y lo mismo pasa con nosotros. Nos da enseñanza en la oración con su palabra. Y hoy nos está diciendo esa esperanza que ha sido derramada por el Espíritu Santo en forma de amor en su corazón. Esa es palabra de Dios. Nos está diciendo en la esperanza. Nos está diciendo que Él se hace cargo y que todo lo transforma para nuestro bien. Es la esperanza a través de la palabra. Y eso así nos habla Jesús. Y ese convencimiento interior, esa paz interior de la que hemos hablado, esa esperanza interior, nace de la oración, ese tipo de oración. Ese tipo de oración. Si quieren comentar algo así acerca de la esperanza que se adquiere en la oración, hagámoslo. Y si no, vamos ya terminando porque ya se nos fue el tiempo. Como les comentaba, la esperanza, pues que también es una virtud teologal. eh, Cuando yo he puesto mi esperanza en la oración, la manifiesto, yo les quiero manifestar pues, de que sí me falta bastante, bastante porque como la esperanza es algo que se va a obtener, entonces uno tiene que ser, derivado de esa misma palabra, perseverante y no decaer, no desanimarse, porque atrás de la esperanza hay otra cita bíblica que es en el tiempo de Dios. Entonces, depende la urgencia que nosotros tengamos, porque la esperanza muchas veces es, Señor, yo quiero esto, pero lo quiero ya. Y el Señor no nos va a dar más allá de lo que nosotros podamos recibir en ese momento. Y es posible que la esperanza en el tiempo de Dios pueda ser de un año, pero la esperanza para mí, por la premura que tengo, quisiera que fuera de una semana. Entonces, muchas veces llegamos a confrontar a Dios y decir, bueno, tanto que oro y yo no obtengo de lo que yo pido, pero es el tiempo de Dios, hermanos, y la esperanza va a llegar justo cuando el Señor considere que a uno le va a cumplir esa plegaria que uno está haciendo. Entonces, mi esperanza es relativa con respecto a mi fe. Muchas gracias. Muy bien. Guster, ¿algún comentario? Sí, como un comentario final, muy bien dicho por Freddy, pues los tiempos de Dios son perfectos. Muchas veces, a veces creemos que la oración debe insistir, insisto en algo que dije, no hay una varita mágica, ¿verdad? No hay algo que yo solo diga y que convierta mi petición o mi solicitud en algo una respuesta inmediata. A veces uno pide, pero Dios sabe lo que uno necesita, ¿verdad? Entonces, la relación respuesta a una solicitud no necesariamente va, digamos, relacionada con algo que es inmediato. Tenemos que tener esa esperanza, tenemos que tener esa paciencia, tenemos que saber que los tiempos de Dios son de Dios y, por sobre todo, pues que no es nuestra decisión, sino que Dios siempre escucha nuestras oraciones, pero de conformidad con lo que necesitamos. Amén, hermano.
Ya para Amén. entonces cerrar esta enseñanza, les cuento que está tan interesante esta parte de San Juan Alcántara que la vamos a continuar meditando y reflexionando en la próxima enseñanza que nos toque sobre el tema de este camino de oración, el camino del amor. Solo le recapitulo, en la oración nos dijo el santo, se limpia el alma de los pecados. Vamos a ver si somos capaces no solo de aprender ahora, en este periodo que nos envía el Señor a practicar nuestra oración personal, a entrar en ese diálogo amoroso con Jesús resucitado, en ese encuentro personal y abrir nuestra alma ante el Señor para reconocernos pecadores y reconocer esos pecados no solamente para poderlos confesar, sino también para tener ese dolor de haberlo ofendido y hacer el propósito de enmienda de esos pecados a través de mi oración personal. Perdóname, Señor, me equivoqué, ya no lo quiero volver a hacer, ayúdame a confesarlo y a no volverlo a cometer. Eso en la oración personal. En la otro punto que nos enseñó el Señor, Él dice que se apacienta la caridad en nuestra oración. Quiere decir que yo tengo que recibir esa paz que supera todo entendimiento, que me conduce a una pureza de intención para poder ser caritativo, ser misericordioso con los demás, sin prejuicios, ni juicios, ni condenas, porque he sido apacentado por el Señor. He sido apacentado por el buen pastor, he sido apacentado por el Padre de misericordia, he sido apacentado por el Dios del amor, que es el Espíritu Santo, porque con ellos he conversado. Y yo no puedo entrar en contacto con Dios y no recibir de Dios, porque si no, no es oración. Yo tengo que recibir de Dios y Él me introduce en el océano de su misericordia. Y así, cuando termino mi oración, yo tengo que salir lleno de la misericordia de Dios. Se va a apacentar mi caridad, se va a certificar mi fe, porque yo en esa confianza plena en Él voy a manifestar que creo, confío y espero en Él. Y ya no tengo miedo de nada ni de nadie. Y esa es mi fe. Ya no tengo miedo de nada ni de nadie, porque creo, confío y espero en Él. Y ahí está la fe, ahí está la esperanza, y ahí está la caridad. Y entonces se fortalece esa esperanza en nuestra oración, ¿verdad? Con esa jaculatoria que hemos asumido aquí en nuestra comunidad, que nos ha regalado el Señor, ¿verdad? Yo creo en Dios. Ahí se certifica nuestra fe. Yo confío en Dios. Ahí profundizamos esa paz y se apacienta nuestra la caridad porque confiamos en la misericordia de Dios y yo espero en Dios. Ahí se fortalece nuestra esperanza. Ahí lo tenemos nosotros en nuestra jaculatoria. Yo creo en Dios, yo confío en Dios, yo espero en Dios y ya no tengo miedo de nada ni de nadie, porque el Señor, Padre, Hijo y Espíritu Santo, está conmigo. Bendito sea Dios. Ahí vamos, hermanos, ahí vamos. Ahí vamos. Ya después vamos a continuar el miércoles que continúe este tema. Vamos a continuar con los demás frutos que nos menciona San Juan Alcántara, ¿verdad? El padre Philip dice que quizá no notemos, dice, esos frutos que hemos platicado hoy, que hemos profundizado, y los que nos mencionó Gunther, no, tal vez no los notemos sensiblemente todos los días, dice, como bien decía Fred. Hay veces que yo no siento en mi oración lo mismo que otro día. No, en un día estoy fervoroso, en otro día estoy apático, estoy como en desierto, en otro día así es, porque así es el ser humano y así es la vida, ¿verdad? Pero nos ha dicho hoy, así nos lo ha repetido Gunther, nos lo ha repetido Freddy y yo también, debemos de perseverar, dice, porque quizá no notemos eso sensiblemente todos los días, pero si somos fieles y perseveramos, vamos a ir experimentando poco a poco que todo lo que se promete en ese pasaje es rigurosamente cierto cuando yo hago la oración que Cristo me está enseñando, hermanos. Así que vamos en un camino maravilloso. Yo les doy las gracias a ustedes por su participación, a los hermanos y hermanas que animarlos, ¿verdad? En la fidelidad y la perseverancia en la oración personal, que esa sea nuestra motivación y como nos dice Jesús, oren siempre y no desfallezcan. Acompáñenme entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Padre, Santo. del Hijo y del Espíritu Amén. Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, Santificado. santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos de todo mal. Mamá María, tú que eres maestra de la oración, tú que todos estos aspectos de fruto de la oración, tú los has vivido con tu testimonio de vida, síguenos enseñando, condúcenos de tu mano para que podamos orar como tú, descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas y hacer como Jesús nos dice, hacer lo que nos dice Jesús. Y amado Padre San José, ¿cómo no recordar que tú estás abierto en todo momento a la oración? En ese silencio interior, en ese recogimiento interior aún en los sueños. Ayúdanos a aprender de ti para que en todo momento podamos orar. ¿Qué quiere decir? Conversar. Conversar con el Padre, conversar con el Hijo, conversar con el Espíritu Santo, porque Él nos ha dicho hoy, además de ser amigos, somos hijos, amados por Él. Ayúdanos, amado San José, a que podamos conversar con Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, como tú. Y ahí recibamos el camino que tenemos que seguir, la dirección, la guía y el poder de la acción para ponernos de pie y agarrar el camino de la santidad a la que nos has llamado, de esa pureza que debemos tener ante Dios por el amor en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Del Espíritu Santo. Padre, del Hijo, del Espíritu Amén. Santo. Alabado sea Jesucristo, hermanos. Por siempre sea Siempre alabado. sea Siempre se alaba. alabado.